Buscaba un título para la charla de esta noche y no me surgió un título mejor que este. Y el título es ¿A qué Cristo viniste a buscar? ¿A qué Cristo viniste a buscar? Mientras te dejo el título, yo quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez en esta noche. Sean muy bienvenidas a esta casa, sean muy bienvenidas a esta familia. Y deseamos de todo corazón que el Señor esté colocando una semilla en tu corazón que te pueda llevar para toda la semana y esa semilla germine, produzca fruto, te traiga una revelación renovada de la voluntad de Dios para tu vida. Así que todos los que nos visitan sean muy bienvenidos y como ya hemos apagado las luces, no los identificamos, pero sí vamos a darle un aplauso a todos los que nos visitan. Como introducción a esta palabra y al texto que dentro de un rato vamos a leer, me estaba acordando de una anécdota que me tocó vivir en carne propia. Hace unos años tuve que ir a un velatorio y siendo la mañana medianamente temprano, me fui al lugar a la dirección que me habían indicado. Llegué, miré el lugar y decía casa velatoria, por lo tanto ya estaba encaminado, podía saber que el lugar era correcto. Entonces entré y había un empleado de la casa de sepelios. Le dije el nombre y el apellido de la persona que había fallecido y me dijo, sala A. Muy bien. Me indica por dónde queda, me encamino hacia la sala A. La puerta estaba cerrada. Abro la puerta. Miro y no había nadie. Ya ese detalle a mí me desubicó. Yo esperaba ver a la familia, yo esperaba ver a los amigos, yo esperaba ver gente, pero no había gente. Puedo asegurarles que me pasaron varias cosas por la cabeza. Me pregunté, ¿entro o me quedo afuera? Entonces decidí entrar. Y como toda casa velatoria, como toda sala velatoria tiene el lugar donde está la gente y luego un poco más hacia un costado está donde se está velando a la persona. Y entonces voy caminando despacio, mirando para ese lado y veo el cajón. Y miro y había una corona. Y miro y había una cruz. Y miro y había un muerto. Parecía que todo estaba en el lugar, pero la gente no estaba. Entre que yo estaba pensando, me voy, me quedo, ¿qué hago? Empiezan a llegar la gente. Y ahí me empecé a tranquilizar. Y entonces, bueno, fui a saludar a los parientes, fui a saludar entonces a la gente cercana, a la persona que había fallecido. Yo les cuento esto porque fue un velatorio extraño, porque iba previendo encontrar que ciertas cosas estuvieran en el lugar, que cierta gente estuviera en el lugar, que personas estuvieran en el lugar, pero mi sorpresa fue que no había nadie en el lugar, solo el difunto.
Y cuento esto porque hay un pasaje en la Biblia que tiene que ver con el día de hoy, de resurrección, donde también hubo personas que fueron al lugar donde estaba Jesús sepultado, y resulta que las cosas no estaban en el orden que estas mujeres esperaban encontrar. Contada entonces la anécdota, vamos a la Biblia y vamos a leer lo que les pasó a estas mujeres que de alguna manera van a ser las protagonistas de la charla de esta noche. Vamos a la Biblia entonces, Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Lucas 24, versículo 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaba qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Voy a compartir con ustedes 3 ideas de este pasaje. La primera, sin duda, tiene que ver con un grupo de mujeres que nos dicen sus nombres: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres más, que el primer día de la semana, el día domingo, muy de madrugada, se encaminaron para ir al encuentro de Jesús. Cuando Jesús muere, y muere en este caso el día viernes, casi en última hora, no dio tiempo a realizar algunas partes que tenía que ver con el ritual de lo que era justamente la sepultura de las personas que morían. Dentro del ritual hebreo, a diferencia de los rituales que nosotros como occidentales tenemos, ellos preparaban el cadáver con sustancias aromáticas muy fuertes, con productos preservadores de la descomposición, de tal manera de que casi era algo así como un embalsamamiento, o por lo menos un retardador de la descomposición del cuerpo. Ese ritual lo hacían de manera normal, era parte de su cultura y así lo practicaban. Cuando Jesús muere el día viernes, y muriendo de última hora y comenzando el sábado, donde ya se establecía el límite para hacer cualquier cosa porque era el día de reposo, el día de descanso, el día en el cual también por ritual nadie podía hacer absolutamente nada. Significa que iban contra reloj y no pudieron realizar el día viernes lo que hubieran deseado realizar. Entonces postergaron hasta las primeras horas, hasta la madrugada del día domingo, para ir justamente a completar aquella tarea que había quedado inconclusa, que era la de llevar las sustancias fuertes aromáticas para ungir el cadáver
de Jesús. De hecho, iban al encuentro de un cadáver. De hecho, iban a encontrarse con un muerto. De hecho, en la mente de ellas no cabía ninguna otra opción. Pero resulta que las cosas no eran como ellas lo esperaban. Dice y cuenta el pasaje bíblico que cuando llegaron había dos cosas que estaban fuera de lugar. La primera era la puerta. La puerta de un sepulcro de esas características era justamente una cueva labrada en la roca viva y que como puerta se colocaba una roca de dimensiones importantes que debía ser colocada por varias personas por el peso que tenía esa roca. Ellas habían visto depositar el cuerpo de Jesús allí, habían visto correrse la roca para sellar la entrada del sepulcro. Eso lo habían visto con sus ojos. Y el primer detalle cuando ellas llegan al lugar de sepultura era que el lugar que habían visto con la roca puesta en la puerta, resulta que ahora la roca no estaba. Y la puerta, o dicho de alguna manera, la abertura, estaba completamente accesible. Fue lo primero que les extrañó. Fue lo primero que les llamó la atención. Pero no fue lo único, porque el segundo detalle es que se atrevieron, como me pasó a mí, a dar un paso más y mirar adentro de la sepultura para ver el cuerpo de Jesús. Y aquí el segundo detalle, mucho más fuerte y más importante que el primero, era que el cuerpo no estaba. O sea, no estaba quien ellas habían ido a buscar. El cadáver de Jesús no estaba en el lugar que ellas lo habían visto poner. Y esto motivó algunas preguntas entre ellas. El versículo 4 justamente dice de que unas a otras se preguntaban con susto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Yo creo que lo que a estas mujeres les pasó es justamente el hecho de que les pasó a ellas lo que también nos pasa a nosotros cuando algo no está en el lugar que uno espera que se encuentre. Cuando algo no está en el lugar donde lo dejamos o donde nos dijeron. Cuando uno no encuentra las cosas como preveía encontrar, entonces esto ocasiona un desajuste, una conmoción. Algo así como nos desestabiliza. Nos sentimos inseguros cuando algo nos sorprende, cuando algo no está previsto, cuando algo no está dentro de los planes. Y estas mujeres fueron y encontraron que ni la puerta estaba ni el cadáver estaba. Y dice que estaban asombradas y que estaban asustadas. Y a mí me parece que nosotros nos pasa algo similar, nos pasa algo parecido. Creo que nos molestamos en sobremanera cuando justamente hay cosas que nos desestabilizan o nos mueven de la posición. Ahora bien, un muerto no conmueve, pero un vivo sí. Un muerto no puede impactar, no puede modificar y no puede afectar. Ya. Solo los vivos tienen la capacidad de seguir influyendo y de seguir impactando y de seguir perturbando y de seguir desestabilizando a las personas. Jesús era un especialista en desestabilizar a la gente. Quiero hacerles memoria cuando vino un joven rico a su encuentro y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús le dice, bueno, no sé, vamos a empezar a ver como una especie de examen, como una especie de prueba. Le dijo, ¿cómo andás con los mandamientos? Los sé todos desde niño, te los puedo repetir uno por uno. Muy bien. Y entonces el Señor Jesús sigue adelante con este joven en la conversación en el diálogo y dice, mira, hay una cosa que te falta. Anda, vende todos los bienes que tenés y dalo a los pobres.
Y este joven, cuando fue entonces, de alguna manera confrontado, porque era un joven que tenía bienes, que tenía un buen pasar, que era un joven rico, dice que se dio media vuelta, se fue con la cabeza agacha y se fue triste porque sus posesiones eran más importantes que lo que Jesús decía. Jesús tenía la habilidad de desestabilizar. Jesús desestabilizó a los religiosos de su tiempo cuando un día los trató de una manera que realmente muy confrontativa y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Porque un sepulcro adentro tiene podredumbre, aunque afuera se lo maquille, aunque afuera se lo pinte, aunque afuera parezca algo hermoso, pero adentro está la corrupción. Y le dice: así son ustedes son hipócritas, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes no pueden seguir conduciendo a mi pueblo Israel porque no me conocen. Y esto les molestó en sobremanera porque estos hombres eran personas con un orgullo y con una soberbia y con una altivez que lo único que cuando ellos caminaban por la calle exigían en alguna manera ser saludados y ser reconsiderados en el rango que ellos tenían. Sin embargo, Jesús lo dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Un día, una mujer que practicaba la prostitución fue sorprendida, tal cual como decía la ley de Moisés, en el mismo acto del adulterio, y fue llevada entonces allí a la plaza, y estaban todos los ancianos y los hombres, y entonces para tentarlo a Jesús le dijeron: Señor, hemos encontrado a esta mujer, tal cual dice la ley de Moisés, en el mismo acto de pecado. Y esta ley dice que debemos de apedrearla. ¿Qué dices tú? Yo me imagino a aquella mujer que estaba en ese momento, en esa vergüenza, en esa situación, sin escapatoria, sin salida, sin oportunidad, esperando el juicio sumarísimo, que significaba la muerte, apedreada. Solo estaba esperando que Jesús dijera: sí, muchachos, la ley de Moisés dice eso, apedréenla. Sin embargo, sorprendentemente y sorpresivamente, Jesús les dice: muchachos, si hay alguno de ustedes que está limpio de pecado, que está libre de pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes, dice que iban arrojando sus piedras en el piso y se iban retirando con la cabeza agacha. Y en un momento Jesús levanta su cabeza, mira, y no había quedado nadie. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer le dice: Señor, ninguno ha quedado. Y una palabra rotunda de Jesús le dice: mujer, vete, no peques más, porque ni yo te condeno. Jesús era un especialista en desestabilizar a las personas. ¿Será porque muchas veces nosotros, como las mujeres, íbamos y vamos en la vida previstos que la religión es así, que Cristo tiene que ser así, que la presencia de Dios se revela de tal modo y no de ningún otro, que como yo fui educado es entonces lo que realmente es? Lo que me han contado de Dios, yo lo creo, lo recibo, pero nunca me preocupé ir a la Biblia si el Dios que yo creo es el Dios de la Biblia. Si el Cristo que yo creo es el Cristo de la Biblia. Estas mujeres fueron entonces desestabilizadas, fueron movidas y quedaron en una situación de duda. La segunda idea de este pasaje es que entran en acción dos seres celestiales, literalmente dos ángeles. Y estos seres celestiales le dicen a mujeres: mujeres, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Esta frase es una de las frases más famosas que en Pascua se repite. Usted lo va a ver en muchos anuncios, en muchos propagandas de campañas y demás de Semana Santa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una de las frases más famosas que identifica
que representa justamente la resurrección, el día de la resurrección de Cristo. Y justamente está en este pasaje que hoy estamos tratando. Pero estos seres celestiales dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y le dice, tienen que acordarse de lo que Jesús, lo que el Señor les contaba a ustedes acerca de su muerte. Recuerden, los seres celestiales dicen, recuerden lo que Jesús les dijo. Recuerden lo que les habló. Y usted puede pensar que en este momento a lo mejor, bueno, pero Jesús debe haber hecho una vez y a lo mejor la gente estaba distraída. No. Yo voy a mencionarles todos los pasajes en los que Jesús les habló diciéndole que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, muriera y que al tercer día iba a resucitar. Escuche bien. Mateo 16, 21. Mateo 17, 22 al 23, Mateo 20, 18 al 19, Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33 al 34, Lucas 9, 22 y 18, 31 al 33. Todos los pasajes mencionan y cuentan de boca de Jesús diciéndole a los discípulos y a los que le escuchaban que era necesario que el Hijo de Dios muriera y luego al tercer día iba a resucitar. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó por la mente que ninguno hizo referencia, ni siquiera hizo recuerdo, ni siquiera hizo un ejercicio para recordar qué es lo que Jesús había dicho no una vez, ni dos, ni tres, varias? ¿Será porque toda la gente, aún los mismos discípulos, seguían teniendo una idea equivocada del Cristo? La inmensa mayoría de los judíos esperaban ver al Cristo libertador, al Cristo que iba justamente a ser el libertador del dominio romano en el tiempo en que Jesús vivía. Israel estaba bajo la bota romana. No pudieron nunca desprenderse de esa imagen. No pudieron nunca quitarse eso de la vista. Y lo único que a ellos entonces les quedó en la cabeza era que el Cristo que ellos habían visto morir no coincidía con el Cristo que ellos tenían en su mente, en su imaginario. ¿Cómo es tu Cristo? ¿Cómo es tu Cristo? Tu Cristo es la información que vos tenés. Según lo que sepas de Él, así será el Cristo en el que vos crees. Hace un tiempo hablaba con una mujer y cuando estábamos hablando acerca del Señor Jesucristo, ella me dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Me dijo, pastor, yo no puedo creer que Él me ame. Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, yo me crié, fui a estudiar, me mandaron a estudiar un colegio religioso. Y en el colegio religioso me decían vez tras vez que Dios me iba a castigar. Y que Dios era un Dios que estaba esperando que yo me equivocara para entonces castigarme. ¿Cómo había crecido esta mujer? Desde niña, adolescente, la idea y el concepto de un Dios vengativo, de un Cristo vengativo, de un Cristo que lo único que esperaba era el error entonces para bajar el martillo. Cuando empecé a hablarle del amor de Dios, cuando empecé a buscar en la palabra de Dios los versículos que hablan acerca de cómo es el Señor, entonces esta mujer empezó a descubrir un mundo diferente. El Cristo de la Biblia no era el Cristo en el que ella creía. Si bien Dios es un Dios de justicia, pero Dios es un Dios de amor. Aleluya. Y la cruz del Calvario es la expresión del amor de Dios. Y quien ocupó la cruz del Calvario es justamente aquel que nos amó desde la eternidad y hasta la eternidad nos amará. Jesucristo. Según la información que tengas, es el Dios en el que vas a creer. ¿Cómo es tu Cristo? Para otros se van al otro extremo. Dios me perdona. Para eso murió Cristo en la cruz. Entonces, bueno, yo puedo pecar todas las veces que quiera, total, Él me perdona. Cuidado. Estás perdiendo el concepto de la otra pata. Dios es justo. La paga del pecado es muerte.
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay consecuencias a la desobediencia. Mi esposa, cuando los chicos eran chicos, le decían, la desobediencia trae consecuencias. Era un jueguito de palabras. Hasta el día de hoy lo repiten. No sé si lo aprendieron, pero lo repiten. La desobediencia trae malas consecuencias. Es cierto, es verdad. Entonces, tengo un Cristo vivo, un Cristo de amor y de misericordia, pero también tengo un Dios justo que da conforme a las obras del corazón. Fíjense cómo podemos entonces tener distintos conceptos, distintas ideas de Cristo. Y entonces otra vez la pregunta, ¿cómo es tu Cristo? Para mucha gente, por causa de la religión, su Cristo está muerto. Por eso llevan un crucifijo con un Cristo colgado. Y a veces, una vez me decía una persona de otra religión, me dice, ¿y ustedes los evangélicos no creen en el Cristo muerto? Por supuesto que creemos. Lo que pasa es que creemos por el espacio de 3 días, porque es exactamente el tiempo que Jesús estuvo muerto. Pero hace 2000 años, más de 2000 años, resucitó y en el día de hoy está vivo. Mi Cristo no está colgado, mi Cristo está vivo. Ahora, si usted sigue orando al Cristo crucificado, déjeme darle una mala noticia. No lo va a oír. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque ya no está crucificado. Si usted sigue recurriendo al Cristo muerto, sencillamente no está muerto. Entonces es como golpear en la puerta equivocada. Es como hablar a la oreja equivocada. Es como hablar con la persona equivocada. Si yo sigo recurriendo y sigo buscando al muerto, las mismas palabras de los ángeles van a ser, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, ¿cómo es tu Cristo? ¿Cómo es tu Cristo? Los ángeles le dijeron a las mujeres, recuerden lo que Él les dijo. En otras oportunidades dice, como está escrito, como dicen las Escrituras. Y Jesús en Juan 5:39 dice, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer al Cristo vivo? ¿Quiere conocer al Cristo real? ¿Quiere conocer al Cristo genuino? Tiene que ir a la Biblia. Tiene que ir a la palabra de Dios. Tal vez nunca hojeaste una Biblia o tal vez sí. Mi recomendación, anda a los evangelios. Anda al Evangelio de Marcos y léelo. Y es toda la historia de Jesús, la vida de Jesús, los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, los actos de Jesús. Así que cuando vas a la palabra de Dios vas a encontrarte con el Cristo genuino. No con el Cristo que a mí me parece, no es con el Cristo del yo siento, no es con el Cristo del que me dijeron, no es con el Cristo de que me contaron, sino el Cristo revelado por las Escrituras, por la palabra de Dios. Si querés encontrar al Cristo vivo, tenés que ir a la palabra de Dios. Y para finalizar, en tercer lugar, dice que las mujeres fueron a los discípulos y les contaron, y ellos no se burlaron, pero las menospreciaron. No les creyeron. Pedro por allí, que nunca falta Pedro, fue el más osado, el más valiente, y se fue. Y volvió extrañado, se le movió otra vez el piso. Volvió,
O sea, él tenía la idea de que Cristo había muerto. Resulta que cuando vuelve el sepulcro, estando vacío, habiendo visto los vendajes de lino que ponían a los muertos en Israel, y estando allí acomodados, allí el sudario, allí él se dio cuenta que algo no estaba en orden también. Y empezó el mismo proceso que las mujeres. El mismo camino. Recorrer el camino desde el Cristo muerto hasta el Cristo vivo. Si usted hace este camino en esta noche, usted va a ser salvo en el nombre de Jesús. ¿Entiende esto? Dígale a la persona que está al lado, te recomiendo que conozcas al Cristo vivo. Porque conocer al Cristo vivo es conocer al Cristo real, genuino, verdadero y en el estado presente. Él está a la diestra de Dios Padre, está en eminencia, está en autoridad y está como rey. ¿Sabe por qué a usted va a tener una confrontación dentro de 5 minutos? Escuche bien lo que le voy a decir. Porque a usted le conviene más seguir creyendo en el Cristo muerto. ¿Me escuchó? Porque el Cristo muerto no desestabiliza, no preocupa. El Cristo muerto no me habla. El Cristo muerto no me dice nada. Yo puedo seguir con mi mala vida, total, no me va a decir nada, está muerto. Significa que si usted hoy empieza a hacer la transferencia y empieza a hacer el viaje desde el Cristo muerto al Cristo vivo, entonces usted se va a encontrar ahora no solo con el Cristo resucitado, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es posible que usted compita con Él. Ya no es posible que su opinión sea más importante que la de Él. Usted tiene que postrarse ante la presencia soberana del Cristo resucitado, porque Él está exaltado a la diestra de Dios Padre. Si usted elige al Cristo vivo, entonces usted va a morir. ¿Escuchó esto? Porque cuando yo muero, Él vive. Y usted dice, pastor, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a asesinar a todos? De ninguna manera. Usted ahora es usted el que tiene que ir a la cruz. Con Cristo, decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entiende esto? Solo el Espíritu Santo puede revelarle esta verdad. Iglesia, ore por usted y ore por la persona que tiene al lado. Y dígale, Espíritu Santo, yo te pido que le reveles esta verdad. El Cristo muerto no habla. El Cristo vivo reina. Cuando usted viene al Cristo vivo, su vida es dramáticamente transformada. Sus pecados sí son perdonados. Su miseria es cambiada en gloria. Sus fracasos en victoria. ¿Por qué? Porque usted se humilla y le dice, Señor, tú eres mi Rey. Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. ¿Entiende esta palabra? ¿Entiende esta palabra? Necesito ir al Cristo vivo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahora es un momento de suma importancia. Nadie se mueva de su lugar, por favor. Este momento es absolutamente importante. Porque es el momento donde el Espíritu de Dios está revelándole al Cristo resucitado. El Cristo que un día como hoy se levantó de la tumba. Se levantó del sepulcro. Conmovió a las personas que lo iban a buscar como muerto. Y empezó a hacer un cambio en el corazón de esa gente, porque empezaron a cambiar de al Cristo que fueron a buscar.